Buenas tardes, mi nombre es Jenny Tobar, soy estudiante de Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR. En este día le voy a hacer una entrevista al profesor Juan Esteban Baloyes acerca de la percepción que tiene sobre temas como sexo, sexualidad, equidad, igualdad y género. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ¿qué piensa usted acerca de lo que es el sexo? Bueno, el sexo es la parte biológica de cada ser humano, hombre y mujer. Es lo que distingue a un hombre y una mujer. ¿Qué es sexualidad? La sexualidad son todos esos estímulos que una persona capta y que los expresa y con ellos adquiere placer, puede decir. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Pues el sexo está inmiscuido dentro de lo que es la sexualidad, pero no está limitado a esa parte biológica. La sexualidad va mucho más allá, o sea, como te decía, son todos esos estímulos que el ser humano capta y que él los toma como placentero, ya bien sea bañarse, tomar agua, o sea, son muchos los aspectos que encierran lo que es la sexualidad. ¿Qué es el género? El género, bueno, ya el género vendría siendo lo que es la feminidad y lo que es la masculinidad dentro del ser humano. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Relación, pues el sexo se refiere más que todo a la parte masculina y femenina del hombre, o sea, tal como lo que es biológico, y lo que es el género ya es a la parte como lo toma dentro de cada individuo, dentro de cada sociedad. ¿La palabra igualdad y equidad las considera sinónimos? Si nos vamos a la parte de lenguajes, son sinónimos, pero si ya nos vamos a la parte social, ya hay una diferencia entre ellas. La equidad viene siendo de cómo nosotros vemos la repartición de todas las oportunidades a cada ser humano, teniendo en cuenta lo que es raza, lo que es religión. O sea, son muchos los aspectos los que encierran lo que es la equidad. En cambio, la igualdad es darle a cada quien lo que es y ya nada más, pero de manera igualitaria. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, es uno de los temas más sonados últimamente, donde vemos que se ven afectados algunos derechos de las mujeres, incluso de los hombres, también se ven afectados algunos derechos de ellos, en donde donde la sociedad mide con el mismo rasero y no tiene en cuenta esas necesidades que tiene de pronto o especiales cada ser humano. La equidad de género viene siendo darle a cada quien, pero según las necesidades que le presenten. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual de los niños? No, definitivamente la educación sexual de los niños es competencia de la familia y especialmente padre y madre. La escuela ya viene siendo como que dice un complemento de lo que la familia cimienta. Bueno, profe, muchas gracias por esta pregunta que me acaba de contestar. Y ahora yo les voy a hacer una conclusión rápida de lo que escuché acerca de estas entrevistas que hice. Después de haber realizado la entrevista con respecto al tema sexualidad, me pude dar cuenta que las personas a quienes entrevisté tienen los conceptos claros de sexo, género, sexualidad y equidad, puesto que sus respuestas fueron acertadas. Para ellos el sexo es algo que nos define según la parte biológica.
como ser hombre o ser mujer. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Cuando nos referimos a la igualdad de todas las personas, es como esa igualdad sin distinción. Algunos tenemos los mismos derechos y deberes frente a cualquier situación. Cuando se habla de la equidad, es una forma justa de la aplicación de los derechos, porque la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a criterios de igualdad y justicia. Gracias. Para mí la sexualidad son los diferentes aspectos que definen a un ser humano ante la sociedad. El sexo es una característica que determina si una persona es hombre o mujer. Sí creo que existe una diferencia entre sexo y sexualidad, y es que con el sexo se nace, tiene que ver más con la parte orgánica de la naturaleza, y la sexualidad es más que todo como el modo de comunicarse ante los demás. El género es la actitud con que los hombres y mujeres actúan delante de los demás, es decir, en el entorno en que estos se encuentren. Sí considero que existe una relación entre sexo y género. Como lo dije anteriormente, pienso que el sexo está determinado por la naturaleza y el género ya es como la manera como se educa o se cambia de acuerdo al entorno en que una persona se encuentra. No considero las palabras igualdad y equidad que sean sinónimos, porque para mí la igualdad es cuando todos deben recibir el mismo trato. En cambio, la equidad hace relación más que todo a cuando ese trato se deba recibir de acuerdo a lo que se merece cada persona. Sí he escuchado de la equidad de género. Se trata del trato justo para hombres y para mujeres. Y pues considero que a quien le compete la educación sexual de los niños es a sus padres. Buenas noches, mi nombre es Amalfi Tobar y estoy aquí para colaborarle a mi hermana para hablar sobre el tema de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Bueno, para mí la sexualidad es como la capacidad de sentir experiencias eróticas y de expresarse sexualmente. Aquí intervienen los sentimientos y comportamientos biológicos, eróticos, físicos, emocionales, sociales, etc. ¿Qué es sexo? Pues para mí es algo que te define como hombre o mujer. ¿Crees que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Si el sexo nos define como hombre o mujer y la sexualidad implica muchos aspectos de nuestra vida, el cuidado de nuestro cuerpo, las relaciones con otros individuos, los sentimientos, también la parte emocional y física. ¿Qué es género? El género también tiene que ver en la parte biológica con ser femenino o masculino. ¿Consideras que existe una relación entre sexo y género? Bueno, el sexo viene determinado por la naturaleza. Una persona nace con sexo masculino o femenino. En cambio, el género, varón o mujer, se aprende, puede ser adecuado, cambiado y manipulado. Las palabras equidad e igualdad, ¿las consideras sinónimos? Pues a simple vista pueden parecer sinónimos,
pero en realidad no lo son. Pues la igualdad tiene que ver con recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Y la equidad es tener las mismas oportunidades individuales para la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones definidas socialmente. ¿Alguna vez has escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree se trata el término? Pues no, pero creo que trata de la igualdad que debe existir entre los derechos de un hombre y una mujer. ¿A quién cree usted le compete la educación sexual de los niños? Para mí, inicialmente, la educación sexual de un niño le compete a sus padres. Luego, el colegio le enseña el lenguaje técnico que se emplea con estos temas. Y doy por terminada las preguntas y respuestas de este tema. Muchas gracias.